con ustedes y como indicara nuestro director general, Salvador Sánchez, ya tenemos en casa una visita muy especial. Como especiales son ustedes que nos esperan cada mañana, que comparten con nosotros este espacio Buenos Días República. Aquí no hacemos entrevistas, aquí conversamos con personas importantes que tienen cosas importantes que decirle a usted y al pueblo en general. Por eso, con temas importantes y de interés general, estamos recibiendo al doctor Manuel Valdés, presidente de Nueva Generación. Buenos días. Buenos días, República, y buenos días, Domi. Gracias por la oportunidad de estar una vez más frente a la nación. Honrado de estar en su programa. El doctor Manuel Valdés, quien es presidente, como hemos indicado, del partido Nueva Generación, aspira a ser el presidente de la República Dominicana. ¿Por qué y para qué? Para servir. El ideal de la política es servir. Triste y desafortunadamente el ejercicio político en la República Dominicana ha sido desnaturalizado, disociado de su realidad, de su naturaleza y fin, pero el ideal de la política es servir. Y en el caso nuestro, que hemos aprendido el valor del servicio desde muy temprano, desde mi niñez, y en el campo de los valores de fe que hemos recibido, podemos asegurar que esa dimensión de servicio será mucho más humana, porque creemos en que el pueblo necesita y merece un mejor servicio del gobierno central. Por lo tanto, vamos a la política con la intención de servir. Vamos a la política con una misión social. Transformar la República Dominicana en un mejor país. Hoy, mañana o después. Esa es la misión de Manuel Valdés en el ejercicio político nacional. Bueno, y precisamente porque habla de misión, estoy aquí con el perfil, como ustedes pueden ver, de Manuel, y habla precisamente de esa misión, tanto política como social, que tiene Manuel para con la sociedad. Y habla de, por ejemplo, en lo político, restaurar y fortalecer la institucionalidad. Y ahora, si usted se pone a ver en las estadísticas que emite el Banco Central de la República Dominicana, dice que la República Dominicana está pasando por el mejor momento económico de la historia, con crecimientos macro en la economía, pero el gobierno central se da el lujo de decir que las instituciones están robustecidas. ¿Qué ha encontrado Nueva Generación que difieren de lo que dice el gobierno? Bueno, Nueva Generación como partido, Manuel Valdés como ciudadano, que se une a los demás ciudadanos del diario vivir de este país, sabemos que este es un gobierno fabulador, que es un gobierno que vende sueños, ilusiones ópticas, y que no es negable la tesis de que hay un crecimiento económico, pero el crecimiento económico no es calidad de vida, necesariamente, no es bienestar social, no se ha transferido en bienestar social. Cuando hay un crecimiento económico real en una economía y en un país y tenemos un Estado institucionalizado, como es el caso de otros países, que la economía refleja su fortaleza institucional. Es todo lo contrario. Aquí el crecimiento económico que se ha dado es casi por accidente, no es el resultado de una planificación estratégica del Estado y del gobierno central basado en la institucionalidad del Estado, basado en una planificación para invertir en el desarrollo social, para garantizar calidad de vida. O sea, el crecimiento económico tiene que traducirse ¿en qué? En bienestar social, en calidad de vida, en desarrollo humano, en desarrollo económico y sobre todo y ante todo en crecimiento integral de la economía social del país. El crecimiento económico puede reflejarse en los indicadores macro del Estado, pero no necesariamente en la economía social de los dominicanos. Por consiguiente, nosotros entendemos que este gobierno no le está diciendo toda la verdad. Hay 5 razones por las que el gobierno del PLD debe salir del poder. Número 1, el nivel de corrupción. Número 2, el nivel de impunidad. Número 3,
el nivel de endeudamiento externo. O sea, tenemos un crecimiento económico que dice que de un 5, de un 7, pero ¿a qué precio? O sea, ¿cuál es el volumen de la deuda pública contractual y contraída? Nos dicen, doctor, que mis nietos que no han nacido y mis bisnietos ya le deben al Estado. 300,000 pesos en promedio debe cada niño que ha recibido ahora mismo. El que acaba de absorber el primer sorbo de oxígeno en nuestro territorio debe 300,000 pesos, ay, que no se lo comió ni su padre, ni su madre, ni su abuelo, y que lo va a tener que pagar él y sus hijos y los hijos de sus hijos. Entonces, esa tercera razón, el endeudamiento externo. Y la cuarta razón es la falta de planificación que tiene este gobierno, la crisis institucional. Y la última es la devaluación de la calidad de vida de nuestro pueblo. O sea, tenemos 5 razones por las que el gobierno le ha fallado a la sociedad dominicana. Corrupción. ¿Cuáles son los casos que tenemos aquí juzgados de corrupción? Impunidad. ¿A quién se ha condenado por corrupción? Endeudamiento externo. En 10 años, llevar la deuda pública a la República Dominicana a 42.274 millones de dólares. Wow. Comprometiendo el 50 o más porcentaje del Producto Interno Bruto del país en la deuda, que no es una deuda de capital social, es una deuda para invertir en proyectos suntuosos que no reflejan la prioridad de un Estado que planifica bienestar social para sus ciudadanos. ¿Por qué? Cuando usted se mete, por ejemplo, a Monteplata, para citar un ejemplo, una zona metropolitana que está en el casco urbano, a menos de 40 kilómetros de la zona metropolitana, 72% de la población de Monteplata vive por debajo de la línea de pobreza, como 3 capas hacia abajo de la línea de pobreza. Estamos hablando de una provincia que está a menos de 40 kilómetros del país. Pero productiva al mismo tiempo. Altamente productiva, pero abandonada. Claro. Los batalles, la desigualdad que nosotros vimos. Entonces, ese crecimiento económico no es una corona que el gobierno debería exhibir con honor, porque no se traduce en bienestar humano, porque no se traduce en calidad de vida. Vayamos a los hospitales. Usted va a los hospitales y usted no encuentra una jeringuilla. Cierto, tenemos el 911, que eso es positivo. El Ministerio de Obras Públicas ha hecho un trabajo relevante. Con el carreteo. Hay cosas que se pueden destacar como luminosas en el gobierno del presidente Algo tienen que haber hecho en 20 claro, años. En 20 años, pero sin embargo, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Entonces, ahí es donde nosotros entendemos que debe haber un cambio de mando, que debe haber un relevo, que las próximas elecciones son decisivas. No solamente por quien debe ser el presidente, sino el destino de nuestro pueblo que está en juego. Necesitamos preservar la República Dominicana. Nosotros estamos asaltados, Domi, por una serie de problemas estructurales a los que no se le ha prestado atención. La desigualdad, la pobreza con intencionalidad, la crisis institucional. Excúseme, pobreza con intencionalidad, o sea, me induce el Estado a ser pobre. El sistema, porque el sistema es negador de oportunidades. Por ejemplo, para ponérselo de una manera más comprensible a la gente que no siempre maneja el tecnicismo de la economía. Cuando un joven se gradúa de la escuela, a mucho sacrificio, va a la universidad, saca un título, sufre muchísimo, no solamente por el proceso de formación, sino por la calidad de la educación, y finalmente no encuentra dónde emplearse, no encuentra cómo ejercer su conocimiento. Estamos hablando, ese es el mayor dolor. Ese es el mayor dolor de un estudiante que, como capital humano que debe sumar al progreso de un país, no encuentra cómo ejercer, cómo producir con su conocimiento. Entonces, ese Estado negador de oportunidades, ese Estado que cierra la oportunidad al ciudadano, que solamente se reserva los espacios para un nicho político, no un nicho social. El Estado somos todos. El gobierno debe ser un servidor de todos y administrar el Estado como patrimonio colectivo, que es la suma de las instituciones, no en favor de unos activistas políticos, sino en favor de los ciudadanos que formamos la sociedad dominicana. Entonces, aquí hay una crisis de enfoque de lo que es la función del gobierno y la prioridad del Estado. Por eso nosotros vamos a la política y estamos en política con un ideal de servicio. Nosotros aspiramos a institucionalizar este país. Nosotros aspiramos básicamente a 3 cosas, Domi. Número 1, y aquí telespectadores de Buenos Días República, a toda la nación. Nosotros aspiramos a lograr ese país que nosotros debimos ser, que no somos. Ese país que tenemos perdido en el tiempo. Perdimos un país. El sueño de nuestros antepasados, de nuestros padres de la patria y madres de la patria, se perdió en el tiempo. Tenemos 175 años de historia republicana sin ningún problema estructural resuelto. Segundo, nosotros aspiramos a ese país que nosotros hoy tenemos, a cambiar ese país que hoy nosotros somos, que no podemos seguir siendo. No es posible que en la República Dominicana, con el nivel de materias primas que nosotros tenemos,
con la bendición de que Dios nos haya colocado tan estratégicamente en el espacio que ocupamos y con toda la determinación y la creatividad que tiene el dominicano, que nosotros vivamos con un nivel de miseria humana en el grado que la tenemos. Aquí se da todo, de todo, doctor. Mire, hasta la maldad en grado industrial. Pero mire, veía yo un montón de tierra amarilla que alguien dejó ahí tirado y ya yo veía tantas matitas brotando de eso. Digo, pero hasta en esa tierra mala, mira cuántas matas. Y así me pongo en el plano de las personas. Sí. República Dominicana tiene mucha gente Mucha buena. gente creativa, mucha gente con deseo de vivir, con sueños. Entonces, ese país que nosotros somos hoy, que no genera oportunidades, que no da espacio para que la gente viva dignamente en su territorio, tenemos que cambiarlo. Aquí hay que generar cambios, no de un rostro de un postulante a otro. Aquí es un cambio de modelo que necesitamos, un cambio de diseño social, un cambio de esquema de gerencia de la administración de la cosa pública. Necesitamos que el pobre pueda vivir, que la gente que no tiene acceso inclusive a la educación de calidad pueda vivir, que el dominicano pueda sentirse seguro en su territorio, que no tengamos el temor de que un bandido al salir a la calle va a asaltar a una persona de trabajo. O sea, necesitamos seguridad, necesitamos un régimen de convivencia, necesitamos una ideología del bien común que encarne nuestras aspiraciones de un país posible en la República Dominicana, en nuestro territorio, que lo estamos perdiendo. Exactamente. Lo estamos perdiendo. Nosotros estamos hablando de que ese país que hoy nosotros somos está quedándose sin frontera. Necesitamos nacionalizar la frontera, estamos perdiendo la frontera, estamos generando un éxodo masivo a las zonas metropolitanas, una emigración forzosa del campo a la ciudad. Al punto que esos pueblos han perdido representación política porque se reduce su población, porque son empujados por la fuerza de la miseria a las metrópolis, pero en la metrópolis lo que se crean son cinturones de miseria, así es, con gestión de problemas. Necesitamos un cambio. Y finalmente, el tercer concepto que nos lleva a nosotros al escenario político es hacer un plan país, un diseño de país, que es lo que nosotros planteamos en el Manifiesto Social de la República Dominicana, donde nosotros tenemos 190 proposiciones resumidas en 15 macropropuestas. Hablemos de este manifiesto, doctor. El manifiesto es el trabajo del Foro Social de la República Dominicana. Este manifiesto nosotros recorrimos el país por 3 años, preguntándoles a los dominicanos si estaban conformes o no con el país que nosotros tenemos. La suma de respuestas de esos hermanos dominicanos a lo largo y ancho del país y del exterior nos ha dado como resultado la promulgación de ese manifiesto que fue planteado a la nación. Por el país que queremos. Todos los dominicanos queremos un país donde podamos vivir en paz. Todos, incluyendo los que se fueron. El que se fue de nuestra tierra, esos casi 3 millones de dominicanos que están en el exterior, sueñan con volver. Sí. ¿Pero volver a dónde? Volver a una nación que no los asimila. Una nación que llegando del aeropuerto a su casa los asaltan. O sea, quieren una sociedad segura. Por eso yo estoy planteando dentro del plano del manifiesto, una de las 15 macropropuestas, es la declaración de la Comunidad Dominicana del Exterior como la provincia número 33. ¿Sobre qué premisa? Sobre la premisa de que son más de 3 millones de personas, se cree, y reflejan una cuota de participación decisiva en la economía nacional. Remesan en promedio 7,000 millones de dólares, más la inversión directa. Y esa cuarta columna de la macroeconomía, que son las remesas, si se despoja a la economía nacional de ese capital que representa la remesa, la economía no subsiste, o sea, el país colapsa. De manera y modo que los dominicanos en el exterior son puntuales y puntales del desarrollo y del bienestar de nuestro pueblo. Por eso entendemos que deben ser incluidos en las políticas públicas, que deben ser incluidos en el presupuesto nacional, con planes de viviendas de interés social, plan de jubilación. Hay una cantidad enorme de dominicanos en el exterior que no tienen seguro médico, que no puede atenderse en un hospital en los Estados Unidos, que el gobierno tiene que generar acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, con los países del mundo, para que donde quiera que estén los dominicanos sean protegidos, sean apoyados muy específicamente por el nivel de contribución que ofrecen los dominicanos los espacios donde están. Entonces, la provincia número 33 es una necesidad para regular, para concentrar el nivel de participación que tienen los dominicanos en el destino de la República Dominicana. Wow, eso es sumamente interesante. Y estamos hablando de Manuel Valdés. Y quizá le voy a hacer la pregunta que debía hacerle al principio. ¿Quién es Manuel Valdés?
porque, o sea, un ciudadano dominicano como todos nosotros, pero más allá, ¿qué le ha aportado? ¿En qué está cimentado Manuel Valdés para hoy venirle a decir al pueblo dominicano, yo debo ser el presidente de la República? Mi primer fundamento es la condición de que nací y crecí en las entrañas de mi pueblo. O sea, yo soy un dominicano que ha estado de pura cepa, que ha estado presente en las más entramadas encrucijadas sociales de mi país en los últimos 30 o 40 años. Nací en la frontera sur, en la provincia de Elías Piña, en el municipio Comendador, y una provincia empobrecida, no pobre. Ahorita yo he hablado de pobreza con intencionalidad. La pobreza con intencionalidad es cuando el Estado no planifica resolver los problemas que debe resolver a la sociedad. Cuando las políticas de Estados no se implementan porque son políticas de gobierno. Y cuando el gobierno no implementa políticas de Estado porque con la política de Estado no se puede manipular a la sociedad. Ajá. Con la política de gobierno sí. Cada 4 años un gobierno viene y cambia lo que el otro ha hecho y comienza esa ruta de transición inversa. Pero unas políticas públicas de Estado tienen que ser garantizadas de manera institucional. Por eso a los políticos mediocres y perversos no les interesa la institucionalidad del país. No les interesa que tengamos instituciones fuertes. Por eso Comendador está nati muerto hoy día. Y toda la franja fronteriza, Pedernales, Imaní, Elías Piña, Dajabón y los pueblos más cercanos están siendo maltratados como ciudadanos que están siendo considerados de segunda clase. Entonces nosotros entendemos que hay que resolver ese problema de la desigualdad y de la pobreza en la República Dominicana. Pobreza con intencionalidad. El Estado necesita ser capaz de garantizar el bienestar a la República Dominicana. Y la gestión de turno no lo ha logrado. Wow. Tienen 2 periodos y quieren otro. Y entonces... Para seguir destruyendo el país. Para seguir endeudando el país. Ay, Dios mío. Pero para agregar, Manuel Valdés es un dominicano que tiene una misión social y política. La gente suele preguntar, bueno, su formación. Aquí hay muchísima gente que tienen títulos colgados en sus paredes de la casa que no saben qué hacer con ellos. Pero esos títulos lo que sirven es para aumentar la maldición del ego, porque ese ego no les permite a ellos despojarse de esa cripta en la que se encuentran para ir al pueblo, al gran pueblo dominicano, a decirle a ese pueblo, puede contar conmigo. Yo le digo al pueblo dominicano que puede contar conmigo porque no tengo que darme un baño de pueblo. Yo no tengo que vestirme de pueblo, yo soy el pueblo, a mí me parió el pueblo, yo vengo de las entrañas del pueblo, de caminar 18 kilómetros con una batata asada en el estómago para ir a la escuela a buscar el pan de la enseñanza, de amarrarme los cuadernos acá y tirarme río abajo como un pez de agua, a veces en una penca de plátano, para tratar de salir como pueda para ir a la escuela, de trabajar la tierra de los 9 años, en la calle Santo Domingo. No me avergüenzo decir que yo vendí pan, vendí café, vendí queso, porque me enseñaron mis padres que el trabajo dignifica al ser humano, y eso es lo que el ciudadano aquí no puede, no tiene espacio productivo para trabajar, para ganarse dignamente el sustento. Entonces, nosotros somos un equipo de hombres y mujeres compuesto por personas que hemos decidido transformar este país. Mis estudios, bueno, estudié economía, tengo algunos grados ministeriales, doctor en teología y doctor en ciencias teológicas y ministeriales, un PhD, doctor en divinidades, estudié leyes, relaciones internacionales, comunicación. Y mi mejor doctorado. Atención pueblo, porque es que, y disculpe que le interrumpe, doctor, porque hacemos mucho énfasis en preguntar la vida de quienes nos están presentando su perfil precisamente para dirigirnos. Y estos datos hay que tomarlo en cuenta, porque muchas veces el político X, lo único que sabemos que ha militado en un partido cualquiera que sea, y fulano tiene una alta posición porque se la ganó en la política, pero no tiene un trabajo y un servicio. Páginas de servicios sociales. Páginas de servicios sociales. Como lo tiene Manuel, que dice aquí que desde enero del 85 ha llovido mucho. Venimos trabajando soluciones puntuales al país. Y abrazó la fe cristiana como predicador, maestro bíblico, pero además con una vida familiar exitosa. Gracias a Dios. Y además es fundador de varios grupos ministeriales. E instituciones de servicios públicos comunitarios. Por ejemplo, le agrego, por gracias de Dios, la madre de mis hijos, que partió a la mejor vida. Amén. En el 2010, vivimos 24 años de vida matrimonial, tenemos
4 hijos, que son 4 profesionales. Hay un abogado en migración, hay un ingeniero en software y 2 médicos. Wow. O sea, mis hijos están sirviendo a la comunidad y a la sociedad como ciudadanos de bien. Es una prueba de que el modelo que estamos planteando funciona, de que el modelo que estamos planteando resuelve los problemas de la sociedad dominicana. En mi caso, fundamos, la primera entidad que formamos fue la Asociación Ministerial MBC, que trabajó con el campo de fe. De ahí formamos la Escuela Internacional de Misiones, donde desarrollamos entrenamientos ministeriales. Pasamos a formar entonces MBC Publicaciones, que es la que publica mis libros. Los libros que hemos podido producir, tengo unas 16 a 22 obras publicadas. Entre estos está el libro que es la base de la propuesta nuestra, que se llama Cuando se enferma un pueblo, donde planteamos la problemática estructural y sistémica de la República Dominicana. Formamos además APS, Escuela Internacional de Liderazgo, que ha dado entrenamiento casi en toda Latinoamérica, el Caribe hispano y otras partes del mundo. Tenemos el movimiento Amigos de la Patria, que es un movimiento cívico que se organiza en los Estados Unidos para agrupar a los dominicanos, para generar propuestas y analizar la problemática del país y plantear soluciones. Y más recientemente el Foro Social de la República Dominicana y el Banco Nacional de Ideas e Innovación de la República Dominicana. Es una propuesta, como su nombre lo dice, innovadora, porque aquí tenemos un problema, Domi, entre los muchos problemas que tenemos. 50 o más universidades tenemos en la República Dominicana. Todas ellas juntas no dedican el 5% de su presupuesto a la investigación. O sea, nosotros, ¿qué patentes estamos generando? Estamos hablando que aquí somos 10 millones de personas, que yo creo que somos como 14 o 18, somos posiblemente 18. Mal contados. Mal contados, más la inserción de 46 culturas y nacionalidades que están interactuando con nosotros. Esa sociedad que consume información, que consume conocimiento, no investiga. En México, por ejemplo, un médico a los 10 años tiene que pasar a la investigación de manera automática. Usted va a Israel, donde estuve en el 2017, y ellos han ganado más del 60% de todos los premios Nobel que se han entregado en el mundo desde que Alfred Nobel patentizó su fortuna para promover la paz después de haber descubierto la propiedad de la dinamita. Estamos hablando que un país que tiene 22,000 kilómetros cuadrados, rodeado de enemigos, 68% de su territorio es desierto, tienen un solo río que baja por su centro y ocupan 57 primeros lugares en el mundo. Investigación, innovación, desarrollo. Tienen 21 orquestas sinfónicas en un territorio de 22,000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos una orquesta sinfónica y una parte de los músicos no son dominicanos. O sea, nosotros no creemos en nosotros mismos, no hemos podido vencer la maldición del ego, la maldición del autoconflicto, y eso nos detiene como país. Por eso el Banco Nacional de Ideas se propone industrializar cerebros. Aquí hay que industrializar cerebros. Aquí hay que, en vez de industrializar la miseria y la mentira y la manipulación de los políticos, aquí hay que industrializar cerebros para producir cerebros, para poner cerebros a competir, para exportar cerebros, para mandar nuestro capital humano a estudiar, a especializarse, para que regresen lo que se conoce como recirculación de cerebro y se incorporen al desarrollo del país. Nosotros, si no hacemos eso, vamos a seguir camino acelerado hacia el zafacón de la historia. Por eso el Banco Nacional de Ideas es una respuesta nacional a esos jóvenes que tienen ideas brillantísimas, pero que nadie los apoya. Porque nuestras universidades estamos tan atrás en materia de enfoque, que si el maestro percibe que hay un joven brillante, talentoso, lejos de impulsarlo, lejos de ayudarle a que ese capital humano, que ese muchacho se desarrolle, le empieza a buscar le empiezan a crear problemas, le reducen el índice académico, no saben que están destruyendo el potencial humano de ese muchacho. Por eso nosotros estamos hablando del Banco Nacional de Ideas, que es una institución que estamos a punto de presentarle al país su infraestructura ya para lanzarla como una respuesta ciudadana a industrializar a la República Dominicana. Bueno, habiendo conocido esa parte social, esa parte personal de Manuel Valdés, quien preside el partido Nueva Generación y es aspirante a la presidencia de la República para este próximo periodo 2000-2024, se hace necesario, doctor, que entremos en materia. Ley de partidos políticos, Nueva Generación, ¿cómo se ve de frente a esa ley? La ley de partidos políticos es una aspiración de una ley. Es una aspiración de una ley, pero es algo.
es algo que comienza a definir más o menos la ruta de asentamiento institucional y político que tiene que tener la legislación política en la República Dominicana. Sin embargo, esa ley está hecha a la medida de los grandes intereses. Wow. Está hecha a la medida de los intereses de los partidos mayoritarios para cerrar el paso a nuevas propuestas en la República Dominicana. Es una ley hecha con saña, con intencionalidad, para crear condiciones extremas para que nuevos elementos no se incorporen a la acción política social en el país. En el caso nuestro, Nueva Generación no está ahora mismo, debo aclarar, Nueva Generación como partido y como expediente no está en la Junta cursando esperando reconocimiento. Nosotros no procedimos a introducir el expediente de la Nueva Generación por ante la Junta. Entonces, vamos como candidatos por una coalición de movimientos, por una coalición de instituciones cívicas, políticas y comunitarias, entre las cuales, correcto, entre las cuales hay partidos reconocidos. Esos partidos reconocidos postulan mi candidatura, asumen las candidaturas nacionales a nivel municipal, congresional y la candidatura a nivel presidencial. De modo y manera que nosotros hemos creado un abanico de instituciones para hacer una propuesta colegiada, una propuesta con criterio corporativo, de manera tal que se reflejen las mejores ideas en la coalición de la esperanza. Por eso estamos encarnando la candidatura de la coalición de la esperanza, que son las instituciones ya mencionadas y otras que eventualmente vamos a ir presentando al país. Se inicia, bueno, ya usted pasó, fue hasta el día 22 el proceso de la reserva La del reserva 20%, de los partidos que... o sea, ya ustedes pasaron con su coalición tenemos esa parte. ese ciclo agotado. O sea, pero inicia el próximo domingo 7 de julio ya otra etapa de la misma ley, que es la promoción de las precandidaturas, que hasta ahora está todo el mundo ahí comiéndose las uñas, sí, porque todos quisieran haber salido. El gran problema que tenemos. Sí, o sea que a partir del domingo, doctor, todas las bocinas estarán Bueno, las bocinas han estado durante 4 años sonando a favor del gobierno, diciendo toda la mentira que el gobierno quiere que se diga. Pero sí habrán voces nuevas en el proceso electoral dominicano y que bueno, que se va a tener la oportunidad de exponer nuevos actores al sistema político nacional. Creo que eso es lo que hace interesante estas próximas elecciones, que van a incorporarse nuevos actores en condiciones extremas, pero van a haber nuevas propuestas, personas que vienen de diferentes campos de la sociedad, del campo profesional, del campo comunitario, que están interactuando en el sistema político. Eso es una ganancia de causa. Decía Charles de Gaulle que la política no se la deberíamos dejar solamente a los políticos. Aquí se la hemos dejado a los malos políticos, sí, pero llegó la hora de cambiar el país y de que la juventud se inserte en la política, de que los jóvenes se inserten en la política, de que la mujer se inserte en una mayor cuota de participación en la política y sobre todo no en cuestión de género per se, sino las nuevas ideas, las personas con algo que aportar, que se inserten en la política, porque no es posible que ciudadanos descalificados socialmente quieran aprobarnos a nosotros. O sea, personas desaprobadas no pueden aprobar la conducta de la gente que se ha mantenido apegado a la ley. Necesitamos que gente de respeto, con criterio ético, porque a la política hay que incorporarle un liderazgo ético, gente de valor, se importe por la política para que no perdamos el país, que es lo que está en juego en las próximas elecciones. Efectivamente, hay una ordenanza que está en discusión, fue puesta desde el Ministerio de Educación, Ordenanza 33-2019, sobre la educación de género. Ideología de género. Ideología de género. ¿Cómo usted, el doctor Manuel Valdés, ve esta ideología? Defino la ideología de género, que no es lo mismo que la equidad de género. Okay. La ideología de género la defino como un atentado contra la fe, un atentado contra la familia, un atentado contra la moral de nuestro pueblo y un atentado contra la soberanía nacional. Porque es... Ellos se avalan en que la Constitución habla de igualdad de género. Pero que igualdad de género no es ideología de género. Presten son atención. Dos cosas completamente diferentes. O sea, cuando la Biblia habla de que hombre y mujer son esencialmente iguales, porque son diseñados a la manera de Dios y tienen una dignidad intrínseca en su naturaleza. Eso no se lo puede, no hay que legislar sobre eso. O sea, no hay que legislar para saber que yo no soy mejor que usted no es mejor que yo, y que cada uno tiene un estándar de oportunidad en el diseño de Dios para vivir felizmente dentro de la colectividad. Ahora, eso es diferente a una ideología de género que te dice, no, tú no eres hombre ni mujer, tú no naces ni varón ni hembra, tú naces neutro.
Y tú vas a generar una conciencia crítica de tu realidad sexual cuando tú crezcas a tu discreción, a tu elección, a tu determinación propia. Eso es mentira. Pues ya no va a haber que hacer baby shower, No, nada de eso. Ni esta sonografía para determinar el sexo. Absolutamente nada, sino que el sexo lo va a determinar después que la persona crezca. Eso es una barbaridad. Y las madres contentas decorando su habitación. En función de que van a tener un varón o una hembra. O sea, es un atentado contra la fe porque atenta contra el diseño de Dios. O sea, históricamente Dios ha formulado una naturaleza que la imprimió en nosotros. La imagen y semejanza de Dios que Dios le dio al hombre, que lo hace ser superior en función a las demás especies y al ser humano, a la mujer. Eso no es negable. Entonces, la ideología de género lo que se propone es atentar contra la fe. Mira, si tú no eres ni hombre ni mujer, tú no tienes por qué creer en ese Dios de la Biblia que dice que nos hizo varón y hembra. Sí. O sea, que es un atentado que va más allá de implementar un criterio filosófico para conducir a una sociedad. Pero lo que es peor, atenta contra los valores familiares, atenta contra la identidad, que es lo que el diablo procura robarle al ser humano, porque una persona sin identidad, el que no sabe hacia dónde va, ya llegó. Ya llegó. Entonces una persona sin identidad no tiene ruta de destino, no tiene marca de destino, no tiene compromiso de misión, no puede escribir un plan de vida, porque no tiene una identidad definida. Entonces, es esa la gravedad de la ideología de género. Nosotros hicimos un pronunciamiento que salió por la prensa nacional y mañana, para ser preciso, mañana a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana en Kairos Restaurant, de ahí en Plaza Rebeca, en la Gustavo Mejía Ricard, número 47, casi esquina Tiradentes, tenemos un conversatorio con la prensa. Hemos invitado al doctor Jinco Zambrano, que viene desde Lima, Perú, que es el coordinador ejecutivo continental de la organización Con Mis Hijos No Te Metas. Viene a conversar con la prensa nacional juntamente con nosotros, la Fundación Valdés Escuela de Familias, que es una de nuestras organizaciones, para decirle al país lo dañoso que es la ideología de género. Entonces eso es mañana. Ahí vamos a estar mañana en ese lugar, en una conferencia de prensa, planteando la perversión que está detrás de la ideología de género. Eso significa que ustedes van el jueves a la protesta cívica. Vamos a estar allí. Y creo que toda madre, miren, atención, porque esto es muy serio. Y yo responsablemente y desde esta parte he asumido esa defensa. Con mis hijos no te metas, con mis nietos no te metas. Entonces, al señor que ocupa el Ministerio de Educación, no tengo ni siquiera la suerte de haberlo escuchado hablar. Llegó ahí como mansa oveja, disfrazadito, y ha salido un lobo muy feroz, esta ordenanza, al igual que usted y las instituciones para las que está trabajando, pienso que es eso, una aberración, un atentado contra esa juventud nuestra, doctor, que está dislocada. Sin orientación. Nosotros tenemos una juventud sin rumbo. Yo tengo una serie de personas en mi comunidad que yo las observo con tristeza. Son muchachos de 12, 14 años y los veo perdidos en la juca. Los veo perdidos en usar 3 pantalones. No les sirve el pantalón. Ay, Dios mío. No le sirve el pantalón. Tiene que ponerse una funda plástica en los pies. El pantalón se le cae porque es que no se ha puesto a esa juventud en perspectiva. No se le ha dado un modelo de vida, un diseño de vida. No se le ha puesto por delante un plan de vida, una misión social. O sea, tenemos problemas aquí muy serios que en vez de estar hablando de religión, yo creo que deben estar hablando de una reforma social. Deberíamos estar hablando de resolver el problema fronterizo, de resolver el problema de la desigualdad. En vez de estar hablando de ideología de género, aquí lo que necesitamos es aprender a vivir en comunidad. Valores, educación en valores. Lo que necesitamos aquí es una ideología del bien común, el respeto por las normas, el apego a la ley, el régimen de convivencias pacífica y civilizada que nos obligue a todos a vivir de manera solidaria. Eso es lo que necesitamos. Aquí no necesitamos más ideología ni de género, ni del diablo, ni ninguna otra cosa. Necesitamos valores para vivir
qué es lo que estamos perdiendo, qué es lo que se nos está robando. Se nos está robando el país, se nos está robando la dignidad, se nos está robando la cultura de honra, la cultura del honor, la cultura del deber, la cultura del respeto, se nos está robando la cortesía, los hábitos civilizados y pacíficos. No le están dejando el gobierno central opciones a la ciudadanía, que no sea la rebelión social cuando se canse de los abusos de las autoridades que nos representan. Entonces, por eso necesitamos reconfigurar el mando nacional, necesitamos un cambio de destino para nuestro pueblo, necesitamos nuevos elementos actuando en la política nacional, necesitamos una revolución del compromiso ciudadano donde todos los ciudadanos interactuemos independientemente de nuestras creencias e ideologías políticas para salvar el país. Es salvar la República Dominicana de males mayores, de males mayores. Llegué ayer de Puerto Rico, estuve unas 72 horas en Puerto Rico en unas actividades. Es deprimente lo que vive la sociedad puertorriqueña, que otrora era un destino de los dominicanos. Hoy por hoy, más del 44% de su población ha caído por debajo de la línea de pobreza. Wow. Los puertorriqueños mayores han envejecido, están envejeciendo. No hay jóvenes. Me encontré en los escenarios donde tuve que no hay juventud. Los jóvenes se han ido. O sea, hay una depresión no solamente económica, hay una depresión social en Puerto Rico. Pero tenemos el modelo o el antimodelo de Haití, donde la gente no vive, la gente subsiste. Pero tenemos el antimodelo de Venezuela, donde el ciudadano no encuentra un promedio de ingreso de $3, no le da para comprar no tienen papel de baño, kilos de avena. No El otro día me pusieron una llamada en línea, una persona, coincidimos en Nueva York, y me puso una llamada en línea, me dijo, escuche esto, doctor. La persona le estaba pidiendo que le lleve por lo menos avenas. Ay, hombre. Y le decía, fuimos al supermercado y 2 kilos de avena nos cuestan 13 millones de bolívares. Y le pregunté, bueno, pero para ser más específico, ¿cuánto es el salario mínimo? Y me dijo 7.5 millones de bolívares. Dios. Y bueno, ¿y cuánto es la tasa de cambio? ¿Cómo está la tasa de cambio? Y me dijo, $1 vale 3.5 millones de bolívares. Para resumirlo, un venezolano me dijo que le mandaba 1.500 pesos dominicanos a su familia y eso era un mundo. Eso es un dineral. Para resumirlo, un venezolano está ganando $3 de salario mínimo. Un país que tiene 3.900 millones de barriles de petróleo, la mayor reserva del mundo, la mayor reserva del gas. Y cómo la mala política, la política irresponsable, ha llevado al hermano pueblo venezolano un destino antes de privilegio para quienes emigraban a esa condición. Y esos son los espejos lo que tiene que verse la República Dominicana. Una Cuba deprimida por 50 años de esclavitud, un Haití destruido, 215 años de historia tiene Haití, con más de 50 golpes de Estado. Ay, sí. La gente vive en un estado de frustración que se han acostumbrado tanto a la tragedia que en mi experiencia cuando fui a Haití a causa del terremoto, Haití no tuvo una tragedia, Haití es una tragedia. Y esa tragedia es exportable, cruza nuestra frontera natural, llega a la República Dominicana y genera ese estado de impacto en la economía y en la cultura de la nación dominicana. Entonces, esos problemas hay que enfrentarlos, señor presidente. Esos problemas no se los podemos dejar a la generación que va subiendo. Esos problemas es responsabilidad de los líderes que le acompañan a usted en la conducción del Estado y en la determinación de las políticas públicas. Señor presidente, la frontera de la República Dominicana tiene que ser protegida. Las garantías sociales de la libertad y la seguridad de nuestro pueblo es parte de su deber ciudadano para lo cual nuestro pueblo lo eligió, incluyéndome a mí, que voté por la continuidad del orden público y por la frágil democracia que nosotros tenemos. Necesitamos que usted, señor presidente, entienda que los dominicanos que eligieron su persona para conducir los destinos de la nación fueron más que el comité político de su partido, fueron más los dominicanos que votaron por usted, de esos que están hoy controlando la República Dominicana y llevando a este pueblo al borde del colapso y a la desesperación y a la frustración colectiva. Señor presidente, sigo yo creyendo que usted está revestido de buena intención, de buena fe, aunque los indicadores sociales del bienestar que usted como gobernante debió aportarle al país digan lo contrario. Yo sigo garantizándole mi respeto y mi consideración a usted como persona, no así a las políticas de gobierno que se han venido implementando.
Cuente usted, señor presidente, que el momento que usted necesite de los hombres y mujeres que me acompañan para plantear posibles soluciones a los problemas que tiene la sociedad dominicana, aunque aspiro a la posición a la que usted ocupa, no me negaré a hacerlo por amor a mi pueblo, con el cual estoy absolutamente comprometido. Lo propio están los hombres y mujeres que me acompañan en esta misión de transformar la República Dominicana en un mejor país. Y tomar en cuenta, doctor, que ese presidente que tenemos es el empleado número 1 de todos los dominicanos. Nos debe a todos. Nos debe, o sea, la figura presidencial, nosotros la sobredimensionamos. Usted que aspira a ser presidente y que está en Dios y en la población esta oportunidad, deben entender eso. Un presidente es el primer empleado del pueblo dominicano, porque como usted bien indica, es a quien se le da el mando para que dirija, para que tome decisiones, y es en las urnas. Hay unos 7 millones, 7.5 millones de dominicanos aptos, pero la gente yo lo veo lento, doctor, me luce que habrá mucha abstinencia de voto. Ese es el patrón general, es que un 40% de la población dominicana se abstiene de votar, de salir a votar, porque no se sienten reflejados. Ese gran pueblo no se siente reflejado en las políticas públicas. Ese gran pueblo no se siente atraído para ir a votar por un gobierno que no le ha garantizado bienestar, ni siquiera el respeto más básico al ciudadano dominicano. Entonces, lo que sí creemos es que con la incorporación de actores, de nuevos elementos en el escenario político nacional, ese 40% que es el gran pueblo, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y con qué usted cuenta para ser presidente? Con el gran pueblo, con ese 40% de dominicanos que no sale a votar. Nosotros somos no el único que cree que puede resolver el país. Nosotros entendemos que somos parte de los instrumentos sociales que Dios y el destino y la historia nos ha colocado para servir a nuestro pueblo junto a ustedes. Por lo tanto, invitamos a ese 40% que no sale a votar a que se prepare para salir a votar, hasta en camilla, porque en el 2020 tenemos que desalojar este modelo de gobierno, tenemos que reconfigurar la fuerza, tenemos que devolverle el poder al pueblo, tenemos que institucionalizar la República Dominicana, tenemos que garantizar el estado de bienestar y el estado de derecho y darle a los dominicanos la oportunidad de vivir en paz en su territorio. Por lo tanto, lo que está en juego en la República Dominicana en el 2020 no es unas elecciones per se, sino el destino de nuestro pueblo. Y les dejo un consejo a todos los dominicanos. Si el pasado toca a su puerta y pregunta por usted, no le abra, porque el pasado político no tiene nada que ofrecerle a las nuevas generaciones y a los ciudadanos que están buscando un país donde podamos vivir en paz. Doctor, finalmente díganos dónde ese pueblo que le está viendo encuentra al doctor Valdés, a Nueva Generación, cómo pueden integrarse a este proyecto de país. Algo muy importante, ¿dónde encuentra Manuel Valdés? En cualquier esquina. Yo quiero ser el presidente, que al término de mi gobierno pueda pararme en una estación de gasolina como lo hago en cualquier esquina, a saludar, echarle combustible a mi carro. Yo estaba en un país no hace mucho y ese día tenía una reunión con el primer ministro, una visita de cortesía, y ese día tenía una conferencia en la noche en el Ateneo de la Cultura de ese país. Sorpresa. La persona que me acompañaba me hace observar una señora que le estaba echando combustible a su carro, un Mercedes-Benz, por cierto, tomé nota, y ella misma lo estaba haciendo. Y me pregunta a la persona, ¿tiene usted una idea de quién es esa persona? Digo, la más mínima. Me dice, esa es la esposa del primer ministro. Wow. Andaba sola, echándole combustible a su carro, sin ningún problema. En los países civilizados usted se encuentra con el mayor, con el alcalde, en el tren, usted habla con él, lo saluda. Aquí, un sargento tiene que tener guardaespaldas. Sí. O sea, no es posible, señores. Tenemos que desintoxicarnos de esa desgracia y tenemos que aprender a vivir. El político, el presidente, el gobernante es un ciudadano, es un humano. Hay que humanizar la política, el servicio público. Yo espero que el ciudadano entienda que ese es el deber que nosotros tenemos, que el presidente no es divino, que el presidente es humano, que el político no es divino, que el político es humano o debe serlo. Entonces, ¿dónde encuentra a Manuel Valdés? En cualquier esquina. Usted me puede encontrar en el mercado, en un supermercado. Mire,
y próximamente bueno. barriendo las calles con la Brigada de Acción Social que vamos a lanzar a la calle de Qué Santo Domingo interesante. para recoger la botella plástica, porque una botella de esa dura 300 años en biodegradarse, se nos va por el drenaje y cada vez que llueve no podemos transitar. Entonces Como al nosotros vamos a efecto. lanzar la Brigada de Acción Social, la red de ciudadanos comprometidos con el bien común, porque independientemente de la aspiración política, estamos atendiendo a problemas puntuales y específicos de la vida diaria de los dominicanos. En adición a todo eso, a Manuel Valdés usted lo encuentra en las redes sociales como Dr. Manuel Valdés, en YouTube, Twitter, Instagram. Todas las redes sociales nuestras son DR Manuel Valdés. Ahí puede ver la propuesta Nueva Generación, los postulados del Manifiesto Social de la República Dominicana, las propuestas que estamos encarnando como candidato presidencial, y ahí usted puede ver el país con el que sueño, con el que con la ayuda de Dios y su participación vamos a realizar. Habrá un antes, un durante y un después de que nosotros estemos a cargo del gobierno central de la República Dominicana, porque vamos a institucionalizar el Estado, porque le vamos a devolver el poder al pueblo, porque vamos a permitirle al pueblo judicializar las gestiones del gobierno. El pueblo tiene que fiscalizar la gestión del gobierno. El pueblo tiene que tener instrumentos de lucha cívicos para fiscalizar la gestión política. Vamos a desentar el gobierno, vamos a hacer un gobierno justo, abierto, de valores, con régimen de consecuencia, con participación ciudadana y con transparencia institucional. Sobre todo. Sobre todo. Gracias, doctor Manuel Valdés, presidente del partido Nueva Generación, aspirante a la presidencia de la República por una coalición de partidos para este 2020. Y por supuesto decirle, doctor, que esta casa siempre está abierta para que usted venga a traernos esas luces aquí. Muchas gracias, Domi, gracias a todos los dominicanos y dominicanas que nos han prestado su atención. Señores, hay esperanza para nuestra república, no estamos solos, vamos a sacar el país adelante, no descansaremos hasta lograr transformar a la República Dominicana en un mejor país. Cuento con usted.